Cualquier novedad que haya, me dicen por aquí, Auron, Carmlan, tranquilos, está todo hablándose, no os preocupéis, no os preocupéis, que grandes cosas se vienen esta noche directito de Carmlan, por cierto. Hola amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Soy Nightdixon y dale like si pensabas que este video iba a ser muy predecible. Hace poquitas horas en el directo de Vegeta, como vieron anteriormente, Vegeta confirmó la participación de Auronplay. Esto ya comienza a afirmar su participación y que probablemente en estos días vaya a entrar, no como un año como había dicho yo, ya que el mismo Vegeta, el pues prácticamente dueño de todo Carmlan, lo mencionó. También tenemos un... ¿Lo veis? Las mentiras no las oculta Discord, así que pese a eso se escucha perfectamente. Dicen por aquí, Auron, Carmlan, tranquilos, está todo hablándose, no os preocupéis, no os preocupéis, que grandes cosas se vienen esta noche directito de Carmlan, por cierto, ¿vale? Así que ya comentaré todo lo preciso. Y dicho esto, ahora sí que sí, vamos. También tenemos un clip donde Auronplay nos dice de que él mantenía conversaciones con los miembros de Carmlan, pero por flojera no terminó coordinando nada. Estas conversaciones son de hace un mes atrás. Él dijo, o también vio la posibilidad de entrar en estos momentos, pero al ver el video de Vegeta donde ya estaba prácticamente teniendo todo, la puerta que se abría sola y todo eso, le dio un poquito de cosas y dijo que no iba a ingresar. O quizás sí, nos dio así esa posibilidad y dice clip en este momento. Gracias. A ver, la gracia de Minecraft es, pues como han hecho en Carmlan, que está guay, ¿no? Doki Doki es un juego de mesa. Carmlan está bien porque son muchos youtubers y yo te rompo la casa, yo te rompo el culete, ¿sabes? Y está guay por eso. Rubius es calvo. Que te metan en Carmlan. Chao a Si todos me que os invitaron, den por pasa culo. que soy un Por cierto, gilipollas. si alguien- Está en el grupo de WhatsApp de Carmlan con ellos. Pasa que soy un gilipollas y no me dijo Vegeta un día, quedamos en Discord y te explico cómo va todo, porque hay que bajarse unos mods y todo para Carmlan. Y yo le dije, sí. Y aún está esperando desde hace un mes. Soy un cerdo y un miserable. O sea, soy un cerdo y un miserable. No estoy en Carmlan por vago y por cerdo. Y la verdad es que si hubiera estado, pues hubiera tenido unas visitas de la hostia, tendría que streamear, que es muy importante, pero como soy un miserable puerco, por eso no estoy en Carmlan. Pero que conste que ellos me invitaron y fueron muy majos conmigo. Pero yo, por miserable puerco, no entré. Ahora ya no voy a entrar, porque Carmlan ya deben estar todos con casas de oro, de diamante. ¿Cómo voy a entrar yo ahí con un pico ahora? Claro, ahora no pinto nada en Carmlan. Carmlan ahora, si todos llevan 35 streamings y deben tener ahí 75.000 diamantes y yo sin casa, con un pico. No puedo entrar ahora. Están muy noobs todavía, venga ya. ¿Y por qué vi ayer un vídeo que el título era de Vegeta? Hago la puerta automática de mi castillo. Venga ya, hombre, que no me vais a engañar, hombre. Están muy noobs y está haciendo puertas automáticas de castillos. que lo vi el título, vi la miniatura. Bueno, me lo pensaré. Hablaré con ellos, porque yo creo que para entrar ahora es un mal momento. Lo tendría que haber hecho antes. Culpa mía por no haberme esforzado un poco. Ha sido culpa mía. Parece que Auronplay está confirmadísimo para esta temporada número 4. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Te esperabas que esto iba a pasar? ¿Te cae bien Auronplay? ¿Crees que aportará muchísimo a la serie? ¿Qué pasó con Mangel y Lolito? Preguntas que puedes dejar en la caja de los comentarios. Yo estoy leyendo todos los comentarios y dándole like a los que me parecen más coherentes o una crítica constructiva o de ese estilo de comentarios. Si te gusta lo que hago, de veras apoya likes, comparte este video con tus amigos, con tus enemigos, con las personas que más quieras o odies. Y de igual manera tienes links abajo de mi segundo y tercer canal, un canal de anime, un canal de videojuegos. Si quieres pasarte un vistazo, estás un momento aburrido y quieres ver algo pues diferente, puedes ir a verlo. Soy Nightdixon, espero que te haya gustado el video informativo hoy. Como dije, si era predecible, darle like, man. Un besito para todos, bye bye. ¿Y esa nalgota tan sabrosa que tienes qué? ¿Qué hacemos con ella? ¿La trabajamos un poquito o qué?